El 65% de los mexicanos portan menos dinero y joyas por temor a ser asaltados, dice la encuesta nacional de seguridad pública urbana. Estamos de nuevo aquí en El Observador y bueno, seguimos hablando del miedo, un tema muy interesante en donde podemos ver por la encuesta que saca el INEGI cada 3 meses que las personas, los habitantes de México han cambiado sus hábitos realmente y no solo eso, la gente en este momento en todo el país no se siente segura de estar en las noches ni estar permanentemente en contacto con gentes extrañas, ¿no? Claro, y pienso que gran parte en general los hábitos de vida que tienen que ver no solamente con nuevas prácticas o nuevas formas de convivencia o de protección, sino también hábitos de consumo están y de convivencia en espacios públicos están relacionados con el miedo. Por ejemplo, el hecho de que los parques, el ciudadano haya claudicado, por ejemplo, de los parques, de las plazas, para preferir los malls y demás, creo que eso no solamente es un dato, es un daño, es un síntoma de que el miedo ha acabado por dominar nuestra vida. Y creo que algo que es importante, Maridalia, es el tema de los orígenes del miedo, es decir, cómo nosotros podemos separar entre las causas reales del miedo y las causas inducidas del miedo, ¿no? Creo que eso es algo fundamental. Muy cierto, creo que no lo hacemos, creo que se ha vuelto tan cotidiano, pero en efecto hay que distinguir qué está provocando ese miedo. Hay una realidad, un entorno social real, que es el crimen y que existe por muchas circunstancias que se mezclan, puede ser sociales, puede ser culturales incluso. O la crisis, ¿no? Sí, en el tema social, pero también hay otra realidad que tiene que ver con esta sensación de lo que nos están diciendo permanentemente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia. La violencia, estos muertos que ocurrieron en el gobierno de Calderón, por ejemplo, es muy interesante. Todos los muertos prácticamente eran malos, sin distinguir. Y es muy parecido a lo que pasó, recuerdo en ese momento, en la dictadura argentina. Cuando las madres de Plaza de Mayo, antes de convertirse en madres de Plaza de Mayo, empezaron a desaparecer sus familiares, ellas no querían decírselo ni siquiera a los vecinos, porque tenían miedo, precisamente ese miedo, de ser atacadas o de sufrir más ataques a partir de ser consideradas socialistas o comunistas. Esa es la razón por la cual el miedo produce polarización social. Vamos a ver las raíces del miedo, esta pieza que preparamos para ustedes. Un dato sobre el reinado de la impunidad. De 100 delitos denunciados, en solo 7 se obtiene una sentencia condenatoria. En México, el crimen resulta ser un próspero negocio. Todos podemos ser la siguiente víctima del extorsionador, del secuestrador o el asaltante. Todos somos vulnerables. Todos tenemos miedo. Los mexicanos, sobre todo ahora y desde que inició el problema que tenemos de violencia en el país, que fue alrededor de 2008, cada vez nos sentimos más inseguros de ser víctimas de un delito. La encuesta del INEGI del año pasado nos dice que a nivel nacional alrededor del 60% de la población se siente inseguro y siente que puede ser víctima en primer lugar de un asalto, de una agresión física o de un problema de extorsión. El número de averiguaciones previas por el delito de extorsión se incrementó en un 10% el año pasado, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los delincuentes utilizan los elementos que son de la delincuencia organizada, que conocemos como delincuencia organizada, esos nombres que nada más escuchar los Zetas, escuchar la familia michoacana, pues ya pensamos en grandes organizaciones criminales que son capaces de muchísimas cuestiones, ¿no? En donde van a vulnerar la seguridad. Muchos delincuentes utilizan esos nombres. Cuando la persona escucha este dato, lo primero que va a asociar, lo primero que va a identificar es una delincuencia organizada. Me quieren matar. Van a poner en riesgo mi vida o la de mis seres queridos. Y deja pasar de lado elementos más concretos,
como el poner atención a lo que el delincuente le está señalando en la llamada. Por ejemplo, en este mismo sentido, que le diga, es que vamos a ir por ti y por tus hijas. El miedo es tal que puede bloquear a la persona, que la persona no va a recordar que no tiene hijas. El miedo nuestro de cada día. Estamos de regreso en El Observador, Maridalia. Hay un dato interesante. A mí siempre me ha parecido que algo que no está estudiado adecuadamente en este tema del miedo es cómo los ciudadanos atemorizados por la crisis, por la inseguridad, por el discurso mediático hostil, intimidante, participamos también en espirales del miedo. Claro. Tú has trabajado muchos años como periodista, como editora, reportera. Sería interesante que compartiéramos con el público este tema de lo que hemos vivido en términos de cómo los colectivos construyen o participan o se vuelven de víctimas a victimarios en lógicas de espirales del miedo. Porque la estamos reproduciendo de una forma tan inconsciente. Nos tomó tanto por asalto esta nueva temática de hablar de la guerra contra el narcotráfico que reproducimos los lenguajes en todos los aspectos. Y los medios, por ejemplo, en este momento tendremos que plantearnos realmente qué hicimos y cómo lo estamos haciendo para no ser parte, como tú dices, de esta reproducción de los esquemas que están generando mucho más temor. El lenguaje, ¿no? Cómo familiarizamos temáticas. Por ejemplo, yo escuchaba palabras como el taipeado. ¿Qué es un taipeado? Una persona que fue asesinada y que está envuelta en Taipei. Entonces, no puedes hacer eso, no puedes seguir reproduciendo porque la sociedad está haciendo lo mismo, porque lo estamos familiarizando y son crimen organizado, ¿no? Es el lenguaje del crimen organizado. Sí, o sea, aquí hay un mensaje claro, es decir, participar en lógicas o en espirales del miedo es algo que no hace más que polarizar o profundizar este problema. Vamos a ver esta pieza periodística, la definición del miedo. ¿Qué es el miedo? La reacción al miedo es instintiva, es inmediata, es autónoma. Podemos ser distintos. El miedo nos igualará. Una emoción universal es la que compartimos todos los seres humanos. La reacción de angustia y la reacción de miedo producen un movimiento funcional y fisiológico bastante similar. Pero son emociones diferentes. Sobre todo la angustia sostenida por tiempos prolongados produce modificaciones fisiológicas, sobre todo neuroendocrinas y en el sistema nervioso autónomo, que pueden ser dañinas. Es un hecho de que las personas angustiadas crónicamente desarrollan con mayor frecuencia hipertensión, colon irritable, eczemas de la piel y una serie de patologías que están relacionadas con la angustia, ¿no? Miedo de no tener miedo. Desesperanza aprendida quiere decir que la reacción normal fisiológica del miedo y de la angustia es la defensa. O sea, el organismo se prepara para huir o para defenderse y esa es por lo que es tan importante la reacción de miedo en todas las especies animales. Pero si a los animales de laboratorio o a los seres humanos se les coloca en una situación constante de amenaza y de angustia, puede ocurrir esta reacción paradójica de desesperanza aprendida. Quiere decir que ya no reaccionan con miedo, se han derrotado, ¿no? O sea, ya consideran que no hay salida a su situación, que el peligro de muerte es inminente y ya no importa. Incluso la muerte se puede ver como una salida. Vamos a corte y regresamos. Según la encuesta nacional de seguridad pública urbana, el 66.4% de los mexicanos escuchó hablar de robos o asaltos perpetrados cerca de su domicilio.